Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el placer de contar con Diego Castañeda, del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Uppsala en Suecia. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por tenerme, Ángel. Encantado de tenerte acá y hoy vamos a discutir sobre tu trabajo, tu libro, sobre la distribución de la riqueza en México durante el siglo XIX, es decir, después de la independencia, hasta la Revolución Mexicana. Y Diego ha hecho un trabajo extraordinario para reconstruir la desigualdad en México usando los testamentos. Y sus contribuciones tienen mucho que ver con el examen de las fuerzas distributivas, es decir, cuál es la dinámica de la distribución y cómo esa distribución del ingreso está fuertemente afectada por la economía política cambiante durante el convulso siglo XIX mexicano. Por supuesto, luego eso cómo influyó en la Revolución Mexicana. Y creo que es un placer tenerte hoy acá para hablar de estos temas y por supuesto, aprovechar para promocionar tu libro sobre la desigualdad en el siglo XIX mexicano. Creo que la desigualdad de América Latina sigue siendo y va a seguir siendo un gran tema y no la podemos entender si no entendemos el México precolombino, el México independiente y luego el México del siglo XX. O sea, es imposible entender si no entendemos la historia, de dónde venimos. Así que comencemos, ¿no? Que hablemos un poco de las desigualdades mexicanas y cómo fueron estas desigualdades en el proceso de la independencia. Es decir, ¿qué tan importante fue la desigualdad en la creación del México moderno, las ideas de Morelos, la misma Constitución de Cádiz del 12, las ideas de la Revolución Francesa? Es decir, ¿qué tanto influyó el tema de la desigualdad en todo el proceso independiente mexicano? Sí, como motivación del proceso independiente, no tanto, ¿no? Digamos, ahí tiene un rol más protagónico la invasión francesa a España de 1808, todo el contexto de las guerras napoleónicas, la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, muy ambiciosa de la de 1812, que después, digamos, en las colonias quizá era demasiado liberal para los gustos de las colonias, ¿no? Y también eso motiva mucho de los criollos, digamos, a rebelarse, pero discursivamente sí estaba presente, ¿no? Sí era un tema que estaba muy, muy, muy presente. Por ejemplo, claro, como tú mencionabas, ¿no? Morelos, ¿no? En este famoso documento que se conoce como Los Sentimientos de la Nación, ¿no? Hay un apartado en el muy claro habla de esta idea de moderar la opulencia, de ahí viene el título de mi paper, ¿no? Decía moderar la opulencia y la indigencia. Y también, digamos, había una idea en general de que sí era una sociedad muy desigual, ¿no? Humboldt, en las visitas que hizo por América, describe a México como un país, una desigualdad extrema, la distribución de la tierra, etcétera. Tenías este sistema de castas que fue construido, digamos, legalmente, caso a caso, ¿no? Hay que recordar que cuando empieza la colonia, pues la idea de los españoles era más bien hacer las encomiendas, ¿no? Pero pues al final la enorme mortandad que traen las enfermedades que llegaron con ellos, ¿no? La viruela, Sí. etcétera, pues, acaba con el 90% de la población, hace la encomienda como un proyecto poco viable, ¿no? En la Nueva España. Y entonces vienen todas estas leyes que empiezan a pasar en España sobre las leyes de gentes y todas estas cosas que empiezan a reconocer, digamos, al indígena como un individuo con derechos, etcétera. Pero aún así dentro de este sistema de castas, ¿no? Que estratifica las ocupaciones que pueden tener, la posición social que ocupan, etcétera, ¿no? Todo eso sin duda motiva digamos, parte de la motivación de la independencia, sobre todo para esos grupos que se suman a los insurgentes. Pero políticamente, pues más bien iba por el lado de la invasión francesa a España, por el lado de la Constitución de Cádiz, por la economía política de esto, ¿no? De los grupos que tenían interés en ascender digamos, en el estrato social, la dirigencia, a lo que era antes Nueva España y lo que se volvería México.
Sí, y usando esos testamentos que me parece que es lo novedoso de tu trabajo, ¿no? No entremos en todos los detalles metodológicos que son muchísimos, pero ¿qué aprendiste, no? Usando los testamentos en México, ¿cómo es ese trabajo de revisar los testamentos? ¿Qué había en esos testamentos, no? Y cómo evoluciona esa desigualdad, porque uno podría pensar, bueno, no, la independencia hizo México más igual, ¿no? O no lo hizo más igual, o cómo cambió eso en el convulso siglo XIX mexicano, tal vez para los que no tienen tanta familiaridad, pues un poco, bueno, describir esos hitos más importantes del siglo XIX que fue tan complicado en México. Sí, no, el siglo XIX tienes historias para escribir novelas y novelas y novelas, ¿no? Tienes drama, acción, de todo. Eh, digamos, los testamentos son un muy buen instrumento para medir riqueza porque ahí tienes los inventarios de los bienes al final de la vida de las personas, ¿no? Que suelen representar más del 90% de los activos de una persona, ¿no? Sus deudas, todo viene registrado ahí, ¿no? Entonces te permite tener una idea de que, sobre todo en las partes más ricas, tiene un sesgo natural este tipo de instrumentos y en las personas más viejas en edad, más grandes en edad y más ricas, ¿no? Digamos, la gente más pobre y la gente más joven no suele dejar testamento. Pero digamos, bajo ciertos supuestos y con ciertas herramientas estadísticas, uno puede más o menos darse una idea de cuál era la parte baja de la distribución, pero tienes una muy buen dibujo en la parte alta, ¿no? Entonces eso te permite estimar con bastante confianza los niveles de desigualdad. ¿Qué se aprende de esto? Bueno, creo que muy al principio de la guerra de independencia y una vez que es un México independiente, digamos, en 1821, pues la economía mexicana estaba hecha un desastre, ¿no? La guerra de independencia sumada con las guerras napoleónicas, con todo el caos que había en la economía del Atlántico, pues le pegó durísimo a la producción de la plata, a partes de la agricultura, etcétera, ¿no? O sea, hay algunos estimados que son muy clásicos de los años 80, me parece, de Cotsworth y luego en los 90 de Richard Salvucci, por ejemplo, pues que estiman que entre 25 y 50% del PIB se perdió durante la guerra de independencia, ¿no? Entonces pensemos que es un cataclismo en términos económicos, ¿no? Es una economía muy deteriorada y por lo tanto es una economía que puede soportar menos acumulación de riqueza. Pero, digamos, rápidamente en los años 20 y 30, el México como país independiente pues tiene ciertas necesidades de defensa, ¿no? España no reconocía su independencia hasta que hubo un intento de reconquista, digamos, en 1829, que se conocía como la invasión de Barradas. Eh, digamos, había mucha inestabilidad política también, digamos, México nace como el primer imperio mexicano, digamos, que dura como un par de años, menos de un par de años, y luego cambia a ser una república federal, y luego hay mucha inestabilidad en esos años, hay muchos conflictos entre centralistas y federalistas, y entonces eso se volvió como una gran oportunidad para enriquecerse para los generales. Digamos, el Okay. ejército se vuelve un mediador del conflicto político, y entonces la estrategia de los gobiernos mexicanos es, digamos, sobornar a los generales para que no les den golpes de Estado. Okay. Pero pues no recaudaban mucho dinero porque también abolieron muchos impuestos, los impuestos a la minería en general los abolieron. Había un impuesto sumamente regresivo que era el impuesto a la capitación, se llamaba capitación, que era un impuesto que le cobraban a los indígenas por ser indígenas. Oh, Si eras indígena lo pagabas, si no eras indígena no lo pagabas. Digamos, por la naturaleza del movimiento independencia, ese tipo de cosas son abolidas, aunque se mantuvieron en algunas regiones del país, uh-huh, digamos, informalmente. uh-huh. Pero tienes este contexto, ¿no? Entonces mucha riqueza empieza a ser generada y capturada por esta clase militar, ¿no? Mm. Al mismo tiempo, las finanzas del país, pues, digamos, esta defensa se tiene que pagar de alguna manera. Los impuestos no eran la manera de hacerlo. Entonces hubo muchas deudas, ¿no? Empiezan a contraer deudas muy fuertes, sobre todo en el mercado en Londres, en Inglaterra, pero pues en otras partes de Europa, que muy pronto se vuelven impagables, ¿no? Y entonces México entra en default, ¿no? No paga sus deudas, se cierra el mercado internacional para ellos. Y en ese contexto tienes, además de la instabilidad política interna, que digamos, en la primera mitad del siglo XIX hay más o menos 150 pronunciamientos, que son estas
militares, líderes militares, caciques, etcétera, que deciden que quieren hacer una rebelión contra el gobierno, algunas de esas muy pequeñas y sin mucha trascendencia, otras más grandes, pero para darnos una idea de que básicamente todo el tiempo había, digamos, guerras civiles de distintas escalas, desde muy regionales y muy pequeñas a más grandes, ¿no? Y en ese contexto de falta de dinero, de deudas, de esta captura digamos, del Estado por parte de los militares, pues se dan las guerras, las intervenciones extranjeras, ¿no? Se da una primera intervención francesa en los años 30, muy menor, pero después la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Donde México pierde el 55% de su territorio. Es una guerra que tiene muchas consecuencias para la formación y la modernización del Estado mexicano. Ujú. Eh, Hablaremos de eso al final, ¿no? sí, 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 sí. Dedicaremos una parte solo a eso porque es sumamente importante, ¿no? Pero sí, Claro, perdona la claro. interrupción y continuemos con el tema de las intervenciones, porque luego viene Maximiliano, ¿no? Claro, digamos, termina ese periodo y viene un periodo, digamos, en el que además había muchas incursiones de las tribus nómadas de América del Norte, apaches, comanches, etcétera, en el norte de México, hacían que ese lugar fuera muy difícil de poblar. Luego viene la segunda intervención francesa, que es, bueno, viene la guerra, primero vienen las leyes de reforma, ¿no? Que es esta constitución liberal de 1857, que hace la separación de la iglesia y el Estado, etcétera, que trata de poner los cimientos del desarrollo más capitalista del país, de una modernización de la economía mexicana. Pero pues esa guerra, esas reformas son, digamos, bien, tienen una gran resistencia por parte de la facción conservadora de la política mexicana. Había una facción liberal, una facción conservadora. Tiene una guerra civil muy dura, que dura del 57 al 61. Digamos, hay estimados, que aquí el que los ha hecho mucho es Fowler, y parece que son muy buenos, que estima más o menos que de forma conservadora al menos 200,000 personas mueran en esa guerra civil, quizás más. Wow, wow. ¿Sobre un Eh, total de cuánto? pues, digamos, es un país que tiene 6 millones de habitantes, más o menos. Entonces, pues es una mortalidad bastante fuerte y que, de nuevo, tiene muchos impactos sobre la economía, etcétera, ¿no? Otra vez, digamos, estas guerras también se vuelven oportunidades de lucro, ¿no? Justo lo que ves en los testamentos es que en esos momentos de conflicto, pues las fortunas de los generales que dejaron testamentos, pues, es cuando crecen, digamos, es sustancialmente, sobre todo en tierras, ¿no? Haciendas, etcétera, etcétera. Después de eso acaba esa guerra civil y, digamos, y viene la segunda intervención francesa, que es la de Maximiliano, con el apoyo de la Francia de Napoleón III. Y Y un en Habsburgo. ese contexto, ¿vale? Que viene un Habsburgo, ¿no? Nuevamente Sí, después de... exacto. Exacto. Pero digamos que ese escenario, que es una intervención extranjera, al mismo tiempo también es una como segunda vuelta de esta guerra civil que acaba de terminar. Porque son los conservadores que perdieron en esta guerra civil del 57 al 61, los que se organizan, participan en incitar la invasión, traer a Maximiliano, etcétera, y forman parte de su gobierno. Y entonces esa intervención francesa se vuelve al mismo tiempo la lucha contra este ejército invasor francés y otra guerra civil entre liberales y conservadores, ¿no? Que, Y estos liberales y conservadores había una diferencia geográfica, digamos que los liberales podían ser más de las regiones periféricas y los conservadores del México, o está mezclado. sí había algún nivel, digamos, estaba repartido, había de Okay. todos lados, pero sí, por ejemplo, más hacia el centro y bajío, digamos, la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, que hasta la fecha son, digamos, de las partes más tradicionales de la sociedad mexicana, más Uh-huh. conservadoras, más católicas, Uh-huh. etcétera. De ahí había una concentración fuerte de ellos. El norte era más liberal en esos tiempos, digamos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas eran más bien gobernados por miembros del Partido Liberal, pero era muy digamos, dinámico, era muy fluido. Okay. Liberales en la Primera Guerra Civil se volvieron conservadores en la Segunda Guerra Civil, digamos. Es común eso en América Latina, ¿no? Que al final la idea no es tan fuerte, sino los intereses detrás de la guerra. Y en este proceso ganan siempre los militares, digamos, en tu trabajo, los que en esos testamentos, los ganadores de esas guerras son los militares, y los perdedores está, pues, la iglesia es una perdedora en todo esto, ¿no?
Sí, otro ganador también son, de cierta forma, los financieros, ¿no? Había un grupo, digamos, la mayor fuente de impuestos y la mayor parte de ingresos para el Estado mexicano en las épocas era el comercio exterior, como para la Mm, mayoría de los países claro. de la época, ¿no? Los aranceles. Eh, y había grandes casas comerciales que eran los que importaban y exportaban las cosas, pues sobre todo el negocio de importar cosas de Europa, bienes de consumo para los, digamos, mexicanos de clase alta que Claro. consumían la última moda en París o cierto tipo de textiles, cierto tipo de productos, ¿no? Y había tenían que pagar ciertos pues, impuestos por importar estas cosas, ¿no? Las Claro. tarifas. Lo que pasa es que estos pues, también tienen mucho dinero y tienen justo los contactos con los financieros extranjeros, que estás en un contexto en el que México no tiene cerrado los mercados internacionales, no puede pedir prestado fácilmente. Entonces estos se vuelven como brokers, ¿no? Son Mm, mediadores. Yo te consigo dinero para que compres armas, etcétera. ok, Y el pago que les daban, además de, digamos, tal cual pagarles con los impuestos el capital, regresárselos, pues les daban, usualmente no podían hacerlo, usualmente no podían pagar, digamos, por completo esas deudas, pero lo que les daban era concesiones, ¿no? Entonces les daban los famosos estancos, ¿no? Bueno, te doy el derecho de que vendas tabaco, es tuyo ahora, ¿no? Te doy el derecho te doy unos documentos que se llaman libranzas, que lo que permitían es que te hacían exento del pago de los impuestos al comercio, ¿no? oh, ok. Entonces tú tenías libranzas y entonces podías importar sin pagar ninguna tarifa, Mm, ¿no? Y de pronto pues empiezan a acumular una gran cantidad de riqueza porque se empiezan a quedar con partes de la administración fiscal del Estado, ¿no? Se vuelven pues, los recaudadores realmente del Estado. mm, Al grado que terminan pues, capturándolo, ¿no? Y que muchos de los ministros de finanzas del periodo pues son miembros justo de estos grupos que pues, se mm. daban a sí mismos un trato sumamente preferencial, ¿no? Pero todo esto fue facilitado por este contexto de inestabilidad política, de Claro. guerras, etcétera. Y, y entonces, viendo, bueno, hay ganadores, perdedores en las guerras, como siempre. En el global, ¿no? México se hace más igualitario, igual de igualitario o más desigual, o esto va variando. ¿Hay algún patrón? ¿Las guerras igualan, no igualan? O sea, ¿qué se puede concluir del México del siglo XIX Digo, con los sí testamentos? hay cierto patrón. Hay una literatura que es relativamente reciente, muy dirigida por Walter Scheidel, este Ujú. libro que se llamaba El Gran Igualador, ¿no? The Great Leveler, en donde justo plantea estas ideas de epidemias, guerras, etcétera, episodios de gran mortandad, suelen tener efectos distributivos, digamos, no es la forma en la que tú quieres que las sociedades se hagan más iguales, pero ha sido una de las formas consistentes en las que las sociedades se han vuelto más igualitarias. Y lo que yo encuentro es que sí y no al mismo tiempo. Ok. Digamos, sí, el efecto que ves en general en las guerras, particularmente en la guerra con Estados Unidos y un poco en las guerras civiles de los 60, digamos, la guerra civil, la guerra de reforma y la segunda intervención francesa, sí ves una ligera caída en las fortunas de los más ricos y por lo tanto ves una cierta igualación que es dada por la gran destrucción que hay en la actividad económica en los Ujú. periodos, ¿no? Y por la confiscación de propiedades. Ahorita hablabas de, por ejemplo, la iglesia como gran perdedor. Pues la iglesia justo se ve en la primera intervención, en la guerra con Estados Unidos, sufre muchos préstamos forzosos, etcétera, que al final pues la están obligados a respaldar las deudas del gobierno, etcétera. Entonces ahí pierden muchos assets. Mm, Pero también tienes, por ejemplo, más hacia los 60, después justo de la separación de bienes, de bienes entre la iglesia y el Estado. Tienes este proceso que se llama la desamortización de bienes de la iglesia, ¿no? Que es que eran las leyes de manos muertas, ¿no? Las corporaciones religiosas, etcétera, eran propietarias de una gran cantidad de la propiedad urbana, sobre todo en ujú. México, ¿no? Valores extraordinarios. Lo que los liberales querían, además de quitarle fuerza a la iglesia, que tenía una gran influencia, también lo que querían es generar un mercado digamos, de venta de propiedades y de tierra que fuera Inmobiliario, dinámico, ¿no? claro. ¿No? Entonces, pues, se separan estas cosas y luego esa riqueza pues va a parar a nuevas manos, ¿no? Algunos ricos que ya eran ricos antes, hacendados, etcétera, pues ven la oportunidad de hacerse de propiedades en la Ciudad de México o en otros lugares, ¿no? Y Claro. aprovechan, entonces acumulan más riqueza. Pero también miembros de la nueva élite, de la nueva clase política, pues adquieren esas propiedades, etcétera. Entonces tienes
tienes un proceso como un poco ambiguo en el que parte de la vieja élite se hace más rica, parte de la vieja élite se hace menos rica también, y parte de la nueva élite pues también surge, ¿no? Entonces, ese proceso es al mismo tiempo desigualador, porque tienes a gente que ya estaba muy arriba en la distribución de la riqueza acumulando más, pero también tienes esta nueva élite que a pesar de que también tiene una gran diferencia con el resto de la población, digamos, como quieres, tiene cierta movilidad social, ¿no? Entonces, tienes un proceso en el que, como que las guerras disminuyen la desigualdad temporalmente, por algunos años después del fin de la guerra, pero rápidamente, o sea, unos 5 años después del final de la guerra, básicamente regresas un poco al status quo, ¿no? Con un cambio de élites, etcétera, pero en los niveles de desigualdad un poco es como un regreso al status quo. Sí, es un gatopardismo, ¿no? Todo cambia y no cambia nada, ¿no? Y entonces tienes un México, bueno, que es muy desigual al principio del siglo XIX, termina muy desigual también. Y esto cómo influyó en la Revolución Mexicana, que una gran revolución del siglo XX, una de las grandes revoluciones del siglo XX y sumamente violenta en México y que afectó o determinó México por el resto del tiempo. ¿Qué rol tuvo la desigualdad en todo esto? Sí, digamos, justo acabando este periodo de inestabilidad política, ¿no? Viene la construcción o la modernización del México capitalista que se empieza a integrar con la economía del Atlántico, de la primera globalización, ¿no? Con las exportaciones de plata y de otros commodities, con la integración más hacia la economía de Estados Unidos, por ejemplo, con la construcción de ferrocarriles, todo esto, ¿no? Todo esto pasa en el porfiriato, ¿no? Que es el gobierno, la dictadura de Porfirio Díaz, que dura 33, 34 años, no recuerdo exactamente, Ujú. y que es, digamos, por un lado, modernizadora de la economía, en el sentido que llegan muchas inversiones, empiezan a desarrollarse un poco las manufacturas, digamos, a un poco mayor escala, las exportaciones empiezan a fluir, la economía empieza a crecer más rápido, etcétera. Tienes un periodo de relativa estabilidad, ¿no? Después de 60 años de guerras básicamente Ujú. continuas. Pero este proceso también se da en un proceso de captura política del Estado, en el que tienes una nueva élite de financieros, etcétera, que se vuelven los beneficiarios, ¿no? Lo que Haber le dice la integración vertical de la hacienda, ¿no? De la economía de la hacienda y todo esto, el problema del compromiso, toda esa literatura, un poco más de ciencia política, pero ligada mucho al tema de instituciones en economía, de cómo se capturan esas instituciones y empiezan a crear una, una élite económica, digamos, que se combina con el poder político y tiene este ciclo vicioso en el que, Ujú. pues, en el que se da una economía muy extractiva, ¿no? Y pues tienes eso, tienes una economía muy extractiva que beneficia muchísimo a un grupo pequeño, tienes, digamos, la población indígena siempre, nunca ha sido como la ganadora en ninguno de estos temas, siempre ha sido más bien explotada. Tienes un periodo que es curioso porque a pesar de que la economía está creciendo y por lo tanto tú ves cómo los salarios en general están creciendo, no crecen al mismo ritmo, digamos. Tienes unos incrementos de riqueza brutales en la parte alta de la distribución, tienes algunas mejoras, digamos, en el resto de la parte media y parte baja de la distribución, pero no suficientes, ¿no? Y luego de eso, digamos, tienes este contexto de mucha desigualdad, que se combina también con una gran desigualdad política. Digamos, había este grupo que controla el gobierno, pues es un grupo bastante cerrado, que no dejaba que otros miembros, incluso de la élite económica, participaran de él, ¿no? Y entonces que empieza a crear muchos resentimientos en el hecho de Es que, el porfiriato, ¿no? exacto, el porfiriato, que tenemos esta incluso, digamos, capacidad de participar en los negocios, pero no capacidad de participar en la política en la misma medida, ¿no? Tienes también muchos cacicazgos y como gobernadores en las regiones que son muy fuertes. Y de pronto tienes una serie de crisis más entrando en los 1900, ¿no? Tienes cuando México cambia de la moneda de plata a la moneda de oro, creo que es una reforma en 1907 o 1905, no recuerdo, te desatan unas inflaciones brutales, ¿no? Y tienes una situación en la que tienes muy alta desigualdad, un sistema muy represivo, ¿no? Que se niega a reconocerle derechos laborales a los trabajadores, etcétera, entonces los reprime cuando hacen huelgas, etcétera. Y de pronto tienes una crisis muy fuerte al estándar de vida, ¿no?
con una inflación muy alta, etcétera, y todo eso se combina en una motivación política, digamos, para derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Y además, digamos, había esa motivación de las otras élites económicas que querían, pues también querían gobernar, que se veían excluidas, ¿no? Entonces todo eso se combina y tienes la revolución. La Revolución Mexicana tiene como una connotación, bueno, al menos siempre el norte y el sur, ¿no? Como muy clara y el centro, ¿no? Uh-huh. Este, y creo que esto nos permite un poco saltar a ese otro tema que has trabajado, que es la demografía en México y la consolidación del Estado. México, como tú decías, perdió 55% de su territorio con la guerra mexicana-americana. Y en parte el problema era que México estaba despoblado en el norte, muy baja densidad poblacional, y luego tenías, bueno, todos estos ataques de las poblaciones nativas, comanches, apaches. Nunca tuviste un control territorial de esa zona, ¿no? Y tienes entonces intervención americana y luego tienes un desarrollo de la capacidad estatal, especialmente en el norte. Cuéntanos un poco qué es esa capacidad estatal y cómo evoluciona a raíz de la invasión americana o la guerra americana-mexicana. Sí, además esta es una cosa que causa muchos, no diría controversia, pero da mucha curiosidad cuando la platico en Suecia, digamos, en los países nórdicos. Porque, digamos, el Estado mexicano que nace independiente es un Estado que va desde Nuevo México, ¿no? Desde la mitad de Estados Unidos hasta la frontera sur de México y que incluye Filipinas. Es una cosa gigantesca, ¿no? Es un imperio, ¿no? Centeno en este libro muy bueno que se llama Sangre Y deuda. y Deuda, justo habla de que, pues, que los países latinoamericanos nacen con las instituciones de una ciudad-estado, pero con los territorios de un imperio, ¿no? Entonces, muy difíciles de controlar. A mí me parece que es una observación brillante que te describe Argentina, Brasil, te describe casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Mucho más territorio de lo que institucionalmente estaban preparados para manejar, ¿no? Y entonces yo les hablo siempre de que pues México tenía un poco la misión de conquistar su propio territorio. Y siempre les causa mucho ruido esto. ¿Cómo? Pues ¿cómo puedes conquistar tu propio territorio? Es tu propio territorio. Pues sí, porque legalmente, digamos, en esta visión quizás más eurocéntrica de cómo funciona la ley, etcétera. Pues sí, eres dueño de eso, claro, ¿no? México era todo eso. Pero en la realidad, pues no tenías nada de control, digamos. Pasando Zacatecas, era un desierto, digamos, físicamente, porque muchas de esas zonas son áridas, pero también porque no había nada, ¿no? Lo que había poblaciones nómadas muy fuertes, comanches, apaches, digamos, la comanchería era un territorio que llegaba desde el norte de Oklahoma en Estados Unidos hasta Durango en México, ¿no? Digamos, era más grande que Estados Unidos y que México, ¿no? Que controlaban ese territorio, se movían, digamos, en verano estaban en Oklahoma, en esa zona, en el norte de Texas, en el invierno se iban a Durango y estaban ahí en Durango, etcétera, ¿no? Y atacaban las poblaciones. Era muy difícil controlar ese territorio, era muy costoso. Digamos. La Nueva España, desde que empezó a tratar de extenderla hacia sus territorios septentrionales, tenía esta idea de vamos a controlarlos, vamos a hacer bases militares, ¿no? Entonces hicieron una cantidad de una red de presidios, ¿no? Por toda parte, por todo el norte de México y el sur de lo que hoy sería Estados Unidos. Pero pues rápidamente se dieron cuenta que era una cosa muy costosa, ¿no? Era muy difícil mantener esas cosas, entonces más bien optaban como por sobornar a los apaches y comanches, ¿no? Te doy tributo y no me ataques aquí y deja que el comercio entre no sé, Zacatecas y Santa Fe y la economía tejana y demás se dé y ya. Pero llega la revolución de independencia, llegan las independencias y, y se acaba el dinero en la economía mexicana, ¿no? Digamos, viene esta crisis económica y entonces ya no hay dinero para seguir sobornando a estos grupos, ¿no? Entonces empiezan otra vez los ataques con más frecuencia, se vuelve un territorio muy difícil de sostener. Es un sangrado de dinero, digamos, el presupuesto que se requiere para armar, mantener estas bases, etc. Entonces empiezan realmente a ser abandonadas, ¿no? Entonces ese territorio se empieza a volver muy, muy inhospitable. Después, bien, digamos, eso es como una mala suerte. Algunos autores
creen que no es coincidencia, creen que está muy involucrado con la política americana, pero y ya en alguna medida sí lo es, pero digamos es debatible. Digamos, la expansión americana empieza a empujar estas tribus hacia el sur, ¿no? Los Estados Unidos empieza a colonizar las tierras más en el norte y empiezan a empujar todas estas tribus y demás hacia el sur, ¿no? Y entonces a su vez empieza a hacer presiones sobre México. Pero en el contexto de la guerra México-americana se da también la mayor intensidad de ataques al territorio nacional de los comanches, sobre todo, ¿no? Okay. Que los comanches ellos tenían su propia lógica, para ellos era muy rentable. Lo que ellos hacían es ir a México a capturar personas, porque había un mercado de esclavos, hay que recordar que en Estados Unidos todavía no se abolía la esclavitud, y luego eran vendidos en los mercados americanos, pero también de ganado, entonces iban y robaban el abijeo, robaban ganado en México, iban y lo vendían a los colonos eran unos brokers americanos. ahora, eran una especie de brokers, ¿no? Al final. Ajá. Pues un poco era como el narco hoy, una cosa como de tráfico ilegal ahí pero para ellos no era ilegal, porque ellos eran los soberanos, digamos, de esa comanchería, de ese territorio que en realidad pues nadie controlaba, ¿no? Y entonces digamos, la guerra con Estados Unidos empieza al mismo tiempo que también se intensifican muchísimo las invasiones de comanches, apaches, etcétera. Entonces el norte de México, en lugar de participar, o buena parte del norte de México, en lugar de participar en la defensa, digamos, en la guerra contra Estados Unidos, pues está entretenido peleándose contra los comanches, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada eso debilita mucho las posibilidades de tener ejércitos más grandes, más fuertes, con más recursos, etcétera, ¿no? De hecho, cuando tú ves los mapas de las invasiones de los comanches, etcétera, del periodo, pues te das cuenta de que antes que los Estados Unidos llegaran a la capital, tomaran la Ciudad de México, los comanches, de una de sus invasiones, llegaron hasta Querétaro por ahí de 1846. Por poco llegan a la Ciudad de México. Wow. ¿No? Sí, eso es lo que te refleja, es la debilidad, digamos, del militar, pero al final la capacidad estatal mexicana muy reducida, que no solo Estados Unidos, sino mismo los comanches tienen esa capacidad de acción militar, ¿no? Y creo que te dice mucho de lo que Centeno dice en su libro de ciudad-estado con un territorio imperial, ¿no? Y eso al final, pues, cambia, ¿no? Con el nuevo Tratado Guadalupe Hidalgo, y luego cuando viene la segunda invasión francesa, esto es muy distinto. Creo que en algunos de tus trabajos dice, bueno, el ejército mexicano muy débil antes del Tratado Guadalupe Hidalgo y luego cómo cambia las capacidades militares que son reflejos de las capacidades estatales. Cuéntanos un poco de eso, porque esto es un tema importantísimo para México, pero también para toda la región, ¿no? De las capacidades estatales luego de la independencia. Sí, digamos, hay dos factores aquí. Uno, como tal, pues perdiste el territorio, ¿no? Más de la mitad del territorio, y eso reduce mucho la cantidad de recursos que tienes que ocupar para defenderlo, ¿no? Digamos, eso por naturaleza reduce las bases militares, reduce el personal, reduce todo esto, ¿no? Pero por otro lado, hay un artículo muy importante dentro del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era el Tratado 11, el artículo 11 del tratado, en el que se le ponía la responsabilidad de controlar estas invasiones a Estados Unidos. Digamos, ya que la mayor parte del territorio de esas personas ahora es tu territorio, Contrólalas. contrólalo tú, ¿no? Y si capturan a un mexicano, tienes la obligación de tú rescatarlo y regresármelo, y si atacan ellos territorio mexicano, tienes que indemnizarme las pérdidas que causan, etcétera, ¿no? Y se crea una comisión binacional que va a monitorear este tipo de reclamaciones en la frontera norte, y que anualmente se hacen una revisión y le dicen, oye, pues atacaron 50 veces estos pueblos y causaron estos costos, entonces tú, Estados Unidos, me tienes que pagar esto a mí ahora, ¿no? Y pues al mismo tiempo se está dando la expansión de Estados Unidos, ¿no? El expansionismo americano que empieza pues, a controlar, a dominar y también que refleja mucha desigualdad del lado de Estados Unidos, ¿no? La forma en la que trataron a las poblaciones indígenas allá y que terminan ¿cómo se llaman estas? En reservaciones, etcétera, ¿no? Se empieza a dar todo ese fenómeno. Eso, digamos, esa combinación de factores, menos territorio que defender, y que el otro lado está la construcción del Estado americano que está empujando, derrotando estas tribus, pues hace más manejable esa frontera. Al mismo tiempo también se vuelve más lucrativa, ¿no? Entonces el gobierno mexicano sigue una estrategia en la que pues, de pronto la economía tejana se empieza a ser muy lucrativa, hay mucho comercio de algodón, etcétera.
Y entonces empieza a fortalecer esa frontera, empieza a concentrar sus esfuerzos. Vamos a hacer bases militares, pero vamos a hacerlas en esa frontera para proteger el comercio ahí. Y alrededor de esas bases, pues empiezan a ser poblaciones que se sienten seguras y empiezan a crecer la población de esos lugares, ¿no? Y tienes digamos, el otro lado de México, la frontera con Nuevo México, con California, etcétera. En esos momentos la California todavía no tenía, digamos, apenas tuvo el Gold Rush en 1849 y todavía no tenía, digamos, el ímpetu económico que tendría después. Entonces, pues no era tan lucrativa, entonces se quedó un poco abandonada. Es la región de Sonora, las Baja Californias, etc. Y así les fue. Digamos, mientras tú ves la población de esa región empieza a declinar, porque ahí siguen los ataques de comanches, apaches, etcétera. Sigue siendo muy, muy difícil de controlar ese territorio. Del otro lado, justo tienes estas instituciones que empiezan a aparecer y que empiezan a beneficiarse del crecimiento en la frontera de la economía americana, etcétera. Entonces la población empieza a crecer, ¿no? En ese trabajo, que es con otro historiador económico, con Sergio Silva, lo que nosotros encontramos un poco es que, digamos que para poder crear un estado fuerte, ¿no? Y para generar capacidades estatales, pues primero necesitas poblar los lugares, ¿no? Sin población no hay forma de que tengas instituciones, no hay forma de que tenga el estado presencia, ¿no? Entonces, en la medida en que la población empieza a crecer en esos lugares, nosotros creemos que esta es una señal de fortaleza institucional, de acumulación de capacidades. Okay. ¿No? Porque puedes defenderla, porque puedes administrar el comercio, porque puedes beneficiarte de eso, etcétera. Eso empieza a crear pues, mayores capacidades para manejar ese territorio. Versus el otro lado, que sirve como contrafactual, digamos, el noroeste, en el que justo no desarrollas esas instituciones y entonces lo que tienes es que la población decrece, la economía es menos dinámica, tienes menos control efectivo de ese territorio. Sonora, ¿no? El estado de Sonora. Sí. Ok. Exacto. Y eso tú lo usas como la diferencia entre Sonora y Nuevo León, ¿no? O sea, con Nuevo León, exacto, digamos, Nuevo León, que está justo en la frontera con Texas y que con el tiempo se vuelve como la región industrial por excelencia de México, claro. Versus Sonora, que su población pasa de unos 250,000 habitantes antes de la guerra a pues como la mitad, como 125,000 habitantes antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Claro. Y entonces este punto es bien importante, la población, y porque Tilly en su famoso tratado de estudio, ¿no? Tesis sobre las capacidades estatales, básicamente él dice, bueno, las guerras y las guerras totales europeas crearon el Estado, ¿no? La guerra crea el Estado y el Estado hace la guerra, ¿no? En América Latina, bueno, no hemos estado durante unos cuantos años diciendo, bueno, pero hubo guerras, pero no guerras totales o guerras que no eran de ejércitos profesionales o no eran guerras mundiales, en fin, tratando, y tu tesis básicamente es, bueno, sí, hubo guerras, porque México tuvo guerras, y guerras mundiales, o sea, guerra contra otros países, no solo civiles, invasiones, y no se crearon capacidades estatales, y básicamente tu tesis acá es que es un elemento fundamental la población, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay esto con la tesis de Tilly? ¿La desafía o la complementa? Yo creo que las dos cosas. Digamos, la tesis de Tilly hay que recordar que está pensada mucho en la formación de los estados europeos. ¿No? Y en Europa parece que sí es el caso. Digamos, las guerras europeas, las guerras muy grandes, pues, la guerra de 30 años, etcétera, etcétera, pues sí tuvieron un impacto que ayudó a formar estados, ¿no? A aumentar la capacidad fiscal, ¿no? Viene la formación de esto que se conoce como el estado fiscal militar, ¿no? En el que recaudas más impuestos para pagar ejércitos más grandes para la defensa o para la conquista, etcétera. Y tienes que desarrollar capacidades para administrarlo, logísticas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso europeo eso parece cierto, ¿no? Pero en el caso americano es dudoso, digamos, ¿no? Digamos que es lo que trata, lo que habla Centeno en su libro, por ejemplo, ¿no? Como pues estas guerras, pues más bien tuvieron efectos, pues más bien debilitadores más que fortalecedores, ¿no? ¿Por qué? Porque generaron mucha deuda, que no generaron recursos fiscales, digamos, toda esta parte fiscal no se desarrolló. Pero creo que eso se debe a las características muy particulares de la región, ¿no? Y de cómo funcionaba el imperio español, ¿no? Y
del legado colonial y todas estas cosas que es distinto de la formación de los estados europeos. En el caso de México, creo que además sí ves algunos desarrollos. Por ejemplo, justo de perder esta guerra, digamos, de la guerra con Estados Unidos, pues surgen estas, surge la idea de que había que defender el territorio nacional, de que era importante controlar no nada más el centro y lo que estaba ahí pegadito a la Ciudad de México, sino también hacerle caso a los otros estados, ¿no? Y eso, pues sí, crea instituciones que no serán las más fuertes ni serán ideales, pero son más instituciones de las que había antes, ¿no? Entonces, de cierta forma sí ves eso, pero lo curioso es que lo ves en una derrota, no en una victoria, ¿no? Y después, digamos, de la guerra de la segunda intervención francesa, pues también tienes un periodo justo de desarrollo institucional, de crecimiento económico, etcétera. Lo mismo en la Revolución Mexicana, ¿no? En la Revolución Mexicana, al final de cuentas, tienes una guerra muy cruenta, que dura 10 años, con unos enfrentamientos muy fuertes. Primero derrocando, digamos, al antiguo régimen y luego una guerra civil entre las mismas facciones revolucionarias. Pero saliendo de la guerra de la Revolución Mexicana, sí ves esa creación ya más como tal de instituciones, ¿no? Ves la creación de impuestos como el impuesto sobre la renta, herencias, etcétera. Ves la creación del sistema de seguridad social, ves en general la institución de derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí lo ves, no lo ves en la misma medida, ¿no? No lo ves con la misma intensidad que lo viste en la formación de los Estados europeos. Y ya para finalizar, y esto ha sido una conversación extraordinaria, norte de México, ¿no? Entonces, después de la guerra mexicano-americana, tienes un norte con mayores capacidades estatales, mayor presencia estatal, y eso así termina el siglo XIX, y luego, ¿cómo influyó eso en la misma Revolución Mexicana, no? Sí, pues creo que, digamos, la Revolución Mexicana en gran medida fue desarrollada bueno, la parte militar al menos. Ideológicamente tienes mucha influencia de Zapata, digamos, en el centro y sur de México. Pero pues, militarmente en realidad es el norte, ¿no? Son Venustiano Carranza en Coahuila, Villa en Chihuahua, Obregón en los sonorenses en Sonora, ¿no? Lo que yo he visto es que, digamos, cuando empieza la modernización en México a finales del siglo XIX, digamos, con el porfiriato y todo este caso, hay 12 modelos económicos muy distintos en México. Por un lado tienes el modelo del norte de México, que es más tendiendo hacia la agricultura industrial, digamos, proyectos de irrigación grandes para el cultivo de algodón, de garbanzo, de trigo, etcétera. La conexión con los ferrocarriles, la explotación de la economía la minera, etcétera, ¿no? Como de una forma más industrial. Versus en el sur de México, que tienes economías más parecidas a las de plantación, ¿no? Del Caribe y de Estados Unidos durante el periodo esclavista, ¿no? En el que más bien se explota el enequén, la caña de azúcar, etcétera, con condiciones mucho más duras para el trabajador. En el norte de México, justo como hay poca densidad poblacional, el trabajo es más escaso y entonces los salarios son más altos, ¿no? Entonces, esto propicia que haya como trabajo libre, en el que contratas trabajadores que también pueden ser maltratados y todo, pero es distinto, porque son libres. Okay. En el sur de México, aunque formalmente no hay esclavitud porque se abolió en 1829, pues muchos de los trabajadores indígenas pues sí son sometidos a algo que sería difícil decir que es trabajo libre, ¿no? Aunque cobraran salarios, que salarios muy bajos, por cierto. Eso crea dos modelos muy distintos de la economía, ¿no? Y el modelo de la economía que surge justo en Sonora, Chihuahua, en estos lugares, de una integración vertical de la hacienda más industrial, etcétera. Al final, cuando triunfa la revolución, pues es un poco el modelo que triunfa también, digamos, con los sonorenses, que son la facción de la revolución que al final gana, ¿no? Que crea esas instituciones más a los años 20, pues crea instituciones más enfocadas justo hacia el trabajo, ¿no? Justo vamos a dar derechos laborales, vamos a tener mejores salarios, vamos a tratar de desarrollar tener una población más educada, más pensada hacia el desarrollo capitalista de la economía, etcétera, ¿no? Y eso es y eso viene del norte de México, digamos, y al ganar la revolución, esa facción trae esas instituciones que se empezaron a desarrollar un poco, ¿no? O sea, al final del siglo XIX, pero que
que cambian con las ideas de la revolución, más de igualdad, etcétera, pero al final son las que se instituyen Interesante, y porque le dan forma. Sonora va perdiendo población, que uno podría pensar que es menos progreso, pero al final son los triunfadores de la revolución, ¿no? Así es. Es, digamos, también el hecho de haber tenido tanta hostilidad durante tanto tiempo, pues hizo que al final fueran ejércitos muy duros, muy difíciles de derrotar, digamos, Claro. digamos, no estaban entrenados formalmente en una academia militar, pero pues venían de estar combatiendo apaches y comanches Interesante. y bandidos y demás por décadas y décadas y décadas, ¿no? Entonces era una sociedad muy militarista de cierta forma, muy armada, muy preparada para la guerra, ¿no? Maravilloso. Diego, ha sido un placer haberte tenido en este episodio de Ceteris Paribus. No sé si quieres mandar un mensaje final y una despedida. No, gracias, ha sido una gran conversación. La verdad es que son temas que a mí me apasionan mucho y que me encanta discutir. Y agradecerte mucho la invitación, agradecerte mucho que leyeras mis papers, digamos, y pronto, digamos, esta historia condensada, menos técnica, no en formato paper, en formato libro, pues la van a encontrar en mi libro que se llama Desiguales, una historia de desigualdad en México, que va a salir con debate a mediados de febrero, digamos, principios de marzo. O sea que pronto pueden buscar este libro si quieren conocer más sobre la historia del siglo XIX mexicano y el gran tema de la desigualdad, que sigue siendo uno de los grandes temas de América Latina. Muchas gracias, Diego. A ti. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.